Aquí estamos ya, listos y dispuestos para abrir una conversación esta noche con el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Diputado, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por el mensaje que diste con respecto al 18. Ya, lo único que nos queda para este 18 es ser lo más responsables posible para que no se nos escape de las manos y que no sea un asado demasiado caro este 18 de septiembre. Sí, porque y además que aquí es la típica hipocresía de la cual somos, me incluyo, parte. El creer que los otros, porque fueron a la playa, son los irresponsables, pero yo no. Hay que ver hasta dónde yo tengo que ser responsable, si es que tiene que partir de uno para aportar a lo colectivo. Si son 5 personas, son 5 personas. Si son 6 horas, son 6 horas. Lo que fuere, ¿no? Sí. Es complejo. Claro. Bueno, tú, yo y otros que tenemos alguna responsabilidad pública, por así decirlo, tenemos el doble responsabilidad. Y la única vacuna que conocemos hasta el momento, Matías, es la responsabilidad, no queda otra. Tal cual. Bueno, estos son temas de la coyuntura, estos son temas de hoy. Hay temas que nos interesan porque los países avanzan preocupándose del escalón que viene y del último escalón de la escalera. Y ustedes han tenido reuniones justamente pensando en uno de los proyectos que llevamos más tiempo discutiendo, que no tenemos visos de solución y que son de muy largo plazo, que tiene que ver con las pensiones. Una reforma que ha tardado mucho. A ver, explíquenos en qué va, diputado. Mira, Matías, primero te quiero hacer un cronograma de lo que ha sido este parto de la reforma a las pensiones. El gobierno del presidente Piñera, en noviembre del año 2019, luego del estallido social, entendiendo las demandas de la ciudadanía, presenta una reforma a las pensiones en la Cámara de Diputados. Esa reforma a las pensiones que presentó el gobierno del presidente Piñera se discutió y el 17 de enero el gobierno le ingresa indicaciones a ese proyecto luego de una discusión y distintos acuerdos. ¿En qué línea iban esas indicaciones? En 4 líneas específicas. La primera, un pilar solidario financiado por el Estado. Segundo, un ahorro individual financiado por los trabajadores y los empleadores. Otro, ahorro colectivo y solidario financiado por empleadores y con aporte inicial del Estado. Y finalmente, un foco que era muy importante, que era que ningún pensionado quedara bajo la línea de la pobreza y que las pensiones de quienes hayan cotizado por más de 30 años no estarían, que deberían estar por encima del monto actual del salario mínimo. Esos eran los 4 objetivos que tenían esas indicaciones. Bueno, luego de análisis, diálogo y acuerdos en la Cámara de Diputados, el 29 de enero la Cámara de Diputados despachó esa reforma a las pensiones con votos de la ADC, luego de un acuerdo arduo al cual llegamos en el Congreso. Desde ahí para adelante, Matías, perdón, todo Sebastián, quedó en el stand-by. El acuerdo iba con la aprobación de esos 4 focos que pusiste, básicamente, por ejemplo, los 6 puntos adicionales que vienen del empleador eran 3 y 3, 3 a cuenta individual y 3 a un fondo colectivo. Así pasó por la Cámara, ¿no? Ese era el acuerdo basal y en el cual nosotros llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados. Y evidentemente que el Senado tenía que hacer su trámite y tramitarlo y evidentemente hacer los cambios. Para algo está el Senado y están los segundos trámites de los proyectos. Pero lo que pasó desde el 29 de enero en adelante, Matías, es absolutamente lamentable. Estuvo 3 meses sin tener ningún movimiento en el Senado. Durante junio, julio y agosto solamente se han escuchado expertos, no se ha votado un solo artículo. Y lo más penoso de todo, Matías, es que este proyecto tiene suma urgencia. Y esa urgencia se la ha vencido 34 veces, Matías. Eso es una vergüenza. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Para qué sirve la urgencia si es que no son urgencias? Bueno, ¿para qué sirve las urgencias es cuando el gobierno finalmente le da el empuje necesario a los proyectos, pero los presidentes de las comisiones tienen la manija en cómo manejar las tablas y evidentemente siempre las urgencias están por encima de otras. Pero lamentablemente el presidente de esa comisión, el senador Letelier, ha sido incapaz de poner en votación esta reforma a las pensiones y se la venció 34 veces esta urgencia. Y lo que hemos hecho hoy día, Matías, cuando fuimos a la Moneda con los jefes de bancada y también por Zoom estuvieron parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile Vamos, es que le pedimos al gobierno que le pusiera discusión inmediata a esto. Y además, como no respetaron el acuerdo, bueno, nosotros decimos
ok, este 6% adicional que sea 100% de los trabajadores entendieron después del retiro del 10% de que los ahorros son de propiedad de los trabajadores. Y por lo tanto nosotros vamos a impulsar eso, porque creemos, Matías, de que aquí se acabó el tiempo de dilatar y de bloquear este tipo de diputado, proyectos. si usted dice que se aprobó el 3 y 3 del 6% adicional, 3 al fondo individual, 3 al fondo colectivo para que sea solidario, y ese es un acuerdo, ustedes dicen que la contraparte no cumplió. Me gustaría saber en qué no cumplió, porque usted me está planteando que ahora entonces han decidido tampoco cumplir ustedes. ¿Es una buena forma que si el otro no cumple, yo no cumplo, o que el electorado vea quién es capaz de cumplir o no? ¿Qué no cumplió la contraparte primero? Primero, lo que no cumplió, Matías, es respetar las urgencias. 34 veces no cumplió con su obligación, que era dar trámite a este proyecto de ley. Luego, al no bloquearlo, este proyecto de ley pierde toda la fuerza que traía en base a los acuerdos anteriores. Y lo que nosotros queremos ahora, pidiendo la discusión inmediata, es volver nuevamente a negociar con la oposición con respecto a la reforma a las pensiones que queremos y que la ciudadanía diga específicamente qué es lo que quiere. Lo ha dicho fuerte y claro en distintas encuestas, Matías, de que la gente cree y sabe de que sus ahorros son de propiedad del trabajador. Pero aquí, Matías, lo que importa es acelerar esta discusión y nosotros le ponemos un deadline a la oposición. No puede pasar de este año la reforma a las pensiones y ojalá el 1 de enero del próximo año tengamos la reforma más grande a las pensiones de la historia, impulsada por un gobierno de derecha que quizás eso es lo que le molesta a la oposición. ¿Usted le pone un deadline con qué fuerza? ¿Cuál es a cambio de qué? ¿Qué capacidad tienen de hacer cumplir? ¿Cuál es el riesgo si no cumple la contraparte ese plazo que usted le pone perentorio? Bueno, el riesgo, Matías, es que la ciudadanía finalmente castigue a la oposición. La oposición hoy día, Matías, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y por lo tanto, ellos son los que tienen que acelerar los proyectos y en base a acuerdos sacarlos. Así lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero yo no puedo entender, Matías, cómo un senador de la República, como el senador Letelier, que tiene muchísimos años ya en el Senado, no se ha dado cuenta de que esta es la principal prioridad de todos los chilenos. Aprobar la reforma a las pensiones, Matías, es un deber moral de este Congreso, de este Poder Legislativo. ¿O quieren esperar a que la Constituyente resuelva los problemas de pensiones que tenemos hoy día? La verdad es que no entender nada, y por eso hoy día lo que le pedimos al gobierno es discusión inmediata, y de la discusión inmediata no se van a poder escapar. Ahora, el acuerdo ustedes llegaron con la democracia cristiana. El senador Letelier no es parte de ese acuerdo. Ahora, no quiere decir con esto que no se cumplan con las urgencias. ¿No se han cumplido con las urgencias porque se ha alargado el trámite de estas o la discusión o porque no se ha puesto en tabla? No, porque durante 3 meses, Matías, después de la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto quedó absolutamente stand-by, nadie lo miró. Lo metieron debajo de un cajón y nadie lo pescó al pobre proyecto de reforma a las pensiones. Y luego de 3 meses, en junio, julio y agosto, lo único que se ha hecho es escuchar a expertos. Matías, a los expertos lo hemos escuchado ya durante 20 años y sabemos que necesitamos una reforma a las pensiones. Yo no sé a quién más quieren escuchar para hacer el cambio que se necesita. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, Matías, hoy día es emplazar al gobierno para que le ponga discusión inmediata y al mismo tiempo a la oposición para que se decida o va a aprobar, llegar a acuerdos con nosotros con respecto a las pensiones o simplemente va a chutear la pelota para el córner y nuevamente le dan la espalda a la ciudadanía. ¿Qué motiva usted cree a la oposición para tomar esta actitud que usted nos señala? Mira, la verdad es que es bastante incomprensible, pero yo creo que no están dispuestos a aprobar una reforma a las pensiones del volumen de esta reforma a las pensiones que esté impulsada por un gobierno de derecha. Es lo único que me queda para pensar, Matías, porque la verdad... Pero usted piensa muy mal de la oposición, porque si alguien está movido solamente por ese incentivo, es muy miserable. Yo no puedo creer que en la clase política chilena haya ese nivel de miseria. No lo puedo creer. A esta altura sí, Matías, porque pasa de que durante el 18 de octubre, las manifestaciones pacíficas que hubieron en el país nos manifestaron que la prioridad número 1 era las pensiones. Incluso las pensiones pasaron a llevar a la seguridad, que siempre era la prioridad número 1.
Y esa exigencia el gobierno la tomó y le presentó un proyecto. Llegamos en la Cámara de Diputados, que pareciera ser que era el lugar donde nunca se puede llegar a acuerdo, y llegamos a un acuerdo. Pero el Senado lo que ha hecho es mirar para el lado. Eso es una vergüenza, Matías, cuando tenemos una urgencia gigante como el entregar pensiones más dignas a todos los chilenos. Diputado. Eso es una vergüenza, y a mí me parece, Matías, que ya al Senado no le queda más tiempo y tiene que empezar a discutir esto ya la próxima semana para que a fin de año, ojalá el 1 de enero, estemos publicando la reforma a las pensiones más grande de la historia de nuestro país. Diputado, el último año hemos visto que Chile Vamos, su coalición, los diputados y los senadores oficialistas, han sido particularmente díscolos, chúcaros al votar proyectos del gobierno. ¿Usted da por descontado que en su coalición están todos los votos en el Senado para aprobar esta reforma de las pensiones o vamos a encontrarnos con sorpresas? Mira, Matías, hoy día tuvimos una reunión en la mañana con todos los diputados de la Comisión de Trabajo y los senadores de la Comisión de Trabajo y con todos los jefes de bancada y estamos todos bajo la misma línea. No hay grises en este camino. Pero para el 10% al principio tampoco había y aparecieron debajo de las piedras. Sí, Matías, pero aquí lo que pasa es que esta es una reforma que los chilenos piden a gritos y nadie de Chile Vamos a negar a hacer el cambio que hay que hacer. Porque finalmente, si no cambiamos el sistema de pensiones que tenemos hoy día, Matías, lo más probable es que este estallido social que tuvimos el 18 de octubre se vuelva a repetir. Y yo me imagino que nadie, ni de la oposición, ni de Chile Vamos, quiere que esa violencia se repita en nuestro país. Y por lo tanto, aquí estamos todos contestes de que finalmente lo más importante, lo que nos están pidiendo los chilenos, es la reforma a las pensiones y no podemos permitir, y no lo vamos a hacer. Y vamos a ocupar todos los caminos que tengamos para eso, de que la oposición bloquee este proyecto, como lo ha hecho, por ejemplo, con la agenda de seguridad. ¿Usted ve en la oposición fisuras, matices, o ve que es un bloque de la oposición la que, a juicio suyo, bloquea este proyecto? Veo, Matías, una oposición que no quiere llegar a acuerdos en nada, que es a lo que yo llamo los extremos, y ojalá podamos, luego de 2 años y medio de experiencia en el Congreso, veo que esos extremos no tienen ninguna disposición a los acuerdos y al diálogo. Y luego veo una oposición, la más tradicional, digamos, que le tiene terror a esa oposición extrema y que por lo tanto es incapaz de sobreponerse a esos extremos. Yo creo, Matías, de que los extremos le hacen demasiado mal a Chile, de que finalmente polarizan las discusiones y no nos permiten llegar a los objetivos que los chilenos nos están pidiendo. Y ojalá la oposición sensata de nuestro país, de una vez por todas, se ponga los pantalones y empiece a avanzar en las reformas que los chilenos nos piden a gritos. Pensiones, seguridad y salud son 3 reformas que tenemos que hacer y lamentablemente la oposición sensata que yo la nombro ha bailado al ritmo de la música del Frente Amplio y el Partido Comunista hace ya mucho tiempo. Sí, que las encuestas han dicho a gritos que quieren que los recursos extras que lleguen sean a las cuentas individuales. Encuestas, quedémonos un segundito en las encuestas. Las encuestas decían por lejos que querían el 10% y lo lograron. En una de esas quieren otro 10%, podemos conversarlo. ¿Qué dicen las encuestas respecto de un sistema de pensiones? ¿Volver al antiguo de reparto? ¿Seguir a tener uno mixto, como es en la práctica hoy día? ¿O tener uno de capitalización individual, que es el que ha sido en las últimas décadas? ¿Qué es lo que quiere la población en general, a su juicio? ¿Qué es lo que ha visto usted? Si solamente atengámonos a encuestas, a percepción del público. Primero las encuestas ya hace mucho rato que están poniendo a las pensiones como el principal interés de los chilenos. Segundo, que los chilenos entendieron que los recursos de los trabajadores son de los trabajadores y por lo tanto nadie se los puede expropiar. Y por lo tanto creen en la capitalización individual. Y tercero, también hay un porcentaje de chilenos que cree en un sistema mixto y que es probablemente a lo que deberíamos llegar a través de los acuerdos. Pero la verdad, Matías, es que si la oposición se niega a discutir, ¿a qué acuerdo vamos a llegar? Sí, diputado, que mi pregunta va orientada a otra parte, que no me expliqué bien. Si hiciéramos, vamos a inventar un escenario, hiciéramos un plebiscito este domingo, ¿qué quiere usted o cómo quiere usted que sea el sistema de pensiones en Chile? A, capitalización individual, B, mixto, C, reparto. ¿Qué cree usted que ganaría o qué percepción tiene por estudios que tenga a la mano
que resultaría ganador. Y después le digo, ¿por qué le estoy preguntando esto? La gran mayoría, Matías, estaría dispuesto a que el sistema sea de capitalización individual, porque finalmente entendieron que los recursos son de los trabajadores. Se lo pregunto porque, así como usted dice, la oposición no quiere que sea la derecha la que haga esta gran reforma, porque va a quedar en la historia como la mayor reforma, dice usted, de la historia en pensiones. A lo mejor la oposición, a lo mejor ustedes están apurándolo, estoy pensando con la mirada justamente del adversario, que ustedes están apurados porque no quieren que esto sea discutido, aunque sea en materia de ley y no necesariamente de constitución, en una asamblea constituyente, en una convención constituyente donde cambie el foco de los deseos de la, no sé si bueno o malo, no me meto en ese tema, pero que se entrampe en la discusión de la Constitución y de la Convención, aunque no sea tema, y que al final no pueda abrocharse el sistema como está ahora. ¿Algo de eso puede haber? No, lo que hay, Matías, es sentido de urgencia. Vamos a esperar 2 años, 3 años quizás, para reformar el sistema de pensiones luego que los constituyentes se pongan de acuerdo, porque no sabemos cuánto va a durar el proceso constituyente. La norma dice que 11 meses, pero han habido algunos personeros de izquierda que han dicho que en la constituyente ellos incluso tendrían la facultad de darle más tiempo a esta constituyente, si es que no llegaran a un acuerdo después de 11 meses. Entonces vamos a esperar de que se pongan de acuerdo en la constituyente para solucionar los problemas de la pensión que tenemos hoy día. Yo no digo si es bueno o malo. No es bueno o malo, le estoy planteando hasta qué punto ustedes tienen temor de que esto no pase ahora, no se apure y sea discusión de ese espacio, de ese escenario. Esa es mi pregunta, no si es bueno o malo. Tenemos temor, Matías, porque la reforma de las pensiones tiene que ser ahora. El cambio de las pensiones tenemos que cambiárselo mañana a los chilenos. Y ojalá el 1 de enero del próximo año estemos publicando la reforma de las pensiones. Por último, ustedes quieren pasar al pizarrón en la oposición diciéndole hagámoslo ahora ya porque es urgencia número 1. Ok. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Le va a poner la suma urgencia o la discusión inmediata que ustedes le han pedido a su gobierno que lo haga? ¿Ve voluntad en su gobierno de que ponga esa discusión inmediata? Absoluta, Matías. Hoy día tuvimos una larga reunión, duró cerca de 1 hora. Y nosotros pusimos esa exigencia y no tengo duda de que el gobierno le va a poner la discusión inmediata a esta... ¿Con quién conversó usted en el gobierno que le da esa garantía? Estuvimos hoy día, Matías, con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Estuvimos también con el ministro Cristian Monkeberg, que es el ministro de las Express, y a cual tenemos la total confianza de que de lo que estamos pidiendo desde Chile Vamos se va a ejecutar. Muy bien, Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por esta conversación en vía pública esta noche. Chao, Matías, y a cuidarse el 18. Tal cual, que esté muy bien. Gracias. Mucha suerte. Chao, chao.